Señoras y señores, vamos a recibir como todos los lunes a nuestro querido amigo Marcelo Acuistapache. Bienvenido, Marce. ¿Cómo andás, Marcelo? Muy bien. ¿Andás bien? Bien, ¿Qué bárbaro. cuenta? Hoy se venían con toda la chispa, che. No, pasó el lunes. Yo ando los Si no lunes- venís así los lunes. Los lunes, viste, donde estamos nosotros trabajando, tiemblan, porque yo llego los lunes con todas las ideas de los fines de semana. Entonces vamos a hacer esto, y entonces... Y bueno, acá somos iguales. Parecido. Bueno, Muy bien. bárbaro. ¿De qué hablamos hoy, Marcelo? Bueno, Luis, hoy traemos un caso de mi trabajo de psíquico. Ajá. De estos casos hay muchísimos. Son como casos, digamos, en una interna familiar que pasan, lamentablemente, muchas veces con adolescentes, ¿no? Cuando están en una etapa que están armando su personalidad y empiezan los problemas de adolescente, que muchas veces se terminan desapareciendo esos jóvenes y los buscan y, bueno, por suerte la mayoría de los casos son casos con un final feliz como pero pasan muy mal los padres, sobre todo cuando no son situaciones que se hayan repetido, porque a veces hay personas o jóvenes que se enojan y se van por un par de días, Sí. desaparecen, pero que es como habitual. Pero aquellos jóvenes que no tienen antecedentes de irse y de siempre estar, digamos, dentro de la familia, en el contexto de la familia, preocupa muchísimo más, ¿no? Y es este caso, mira, este caso es de octubre del 2015. En la zona de la Unión viven una familia que está compuesta por el padre, su mamá, su hija de 17 años y la madre del señor, que es una señora mayor que vivía con ellos desde hacía años. Desde que quedó viuda, se fue a vivir y es parte de la familia. Digamos que esa niña creció con su abuela, cuidándola siempre en su casa como parte de la familia, ¿no? Bueno, resulta que me llaman, el señor, este señor es un docente y la señora también. Los dos trabajan dando docencia. Su hija de 17 años, es una familia muy católica y, digamos, bastante rígido, digamos, en sus conceptos religiosos, en sus conceptos católicos, digamos. Bueno, resulta que me llama el padre, desesperado, que hacía 5 días que su hija había desaparecido de su casa. Le digo, bueno, ¿qué pasó? Le digo, bueno, no, mire, prefiero hablarlo. Bueno, venga, le di mi dirección. Vino con la señora y, bueno, me trajo los elementos. Me trajo la foto impresa, el nombre completo, fecha de nacimiento y me trajo una blusa, ¿no? Cuando llegan a casa me empiezan a contar en realidad lo que pasó. Y entonces me dice que su hija siempre fue una hija ejemplar, que ellos están muy orgullosos de su hija, siempre mejores notas, se exigía. Bueno, estaban, digamos, dentro del contexto católico, que todos los domingos iban a misa, que él tenía el contexto, sus padres y su madre habían sido iguales, y que ellos vivían con su mamá, que tenía Alzheimer hace 3 años. La hija y ellos dos. Y hacía 5 días, que era cuando ella había desaparecido, 6 días, dice, nos sentamos a cenar, dice, como una noche común, dice, yo aparte de mi hija la adoro, es lo que más quiero, y estamos cenando y entonces en un momento ella dice, bueno, tengo que plantearles algo. Dice, bueno, dejamos de comer. Dice, recién había tragado y digo, bueno, ¿qué será? Dice que capaz que ella hablaba mucho, dice, de viaje, dice, capaz que ese viaje. Entonces la hija le dice que, bueno, que quería plantearlo en la familia porque había conocido a una persona y que quería presentárselas, ¿no? Entonces dice, bueno, está, me parece bien. Dice, pues además, dice, a mí siempre me llamaba la atención, que nunca me hablaba de nadie. Y me dice que la persona que ella quiere presentar, que es una mujer, que es una compañera de clase que se había enamorado de una mujer, de una compañera. Y aparentemente No le cayó bien. Dice, yo soy un tipo relativamente tranquilo, pero cuando me enojo, y me enojé muchísimo, dice, porque yo no podía aceptar que mi hija, digo, tenga una mujer por pareja, me dice. Va contra los conceptos que yo tengo, que toda la vida le enseñé.
Dice, para mí en ese momento, dice, me explotó el mundo y me puse enojadísimo y me puse a gritar. Dice, y bueno, y mi esposa también estaba desacatada y nos pusimos los dos a discutir. Dice, y mi hija, por supuesto, pobre, se puso a llorar. Y mi madre, bueno, mi madre ni me conoce, dice, está ahí sentada, dice, mirando siempre para el techo, dice, dice, hace 3 años que está con Alzheimer, dice, y bueno. Pero dice, mi madre sentada ahí, mirando al techo, dice, yo discutiendo, gritándole a mi hija que no podía ser, que todos los conceptos que le puse, que cómo podía ser, y bueno. Y después de estar ahí, dice, fue un arrebato que tuve, no me controlé, quedé muy mal, muy enojado, y ella se fue al cuarto, se encerró en el cuarto, empezó a llorar, estuvimos un rato con mi esposa golpeando, tratando de que saliera, y no nos abría la puerta. Y bueno, nos fuimos a dormir. Ahora resulta que nos levantamos al otro día de mañana, le golpeo para que vaya al liceo y no me contestaba, y que ella siempre estaba levantada, y golpeado de vuelta, estaba la puerta cerrada, me asusté, nos asustamos porque pensamos que había tomado algún tipo de acción diferente, que se hubiera hecho daño, hubiera tomado algo, no era de esas, pero nos preocupamos, y golpeé la puerta, y bueno, y tuve que romper la puerta porque no me abría. Cuando rompo la puerta, no estaba mi hija, me dice. No estaba mi hija, dice, le faltaba el celular, faltaba una mochila con ropa, dice, se llevó la almohada, me dice, y nos desesperamos y empezamos a averiguar, dice, empezamos a llamar a las amigas, a los compañeros, nos quedamos ese día esperando a ver si ella venía, y bueno, y al otro día, a las 12 de la noche, cuando no vino, bueno, fuimos a la policía, hicimos la denuncia, dice, acabamos de venir de Interpol, dice, por las dudas, dice, personas ausentes, dice, ya vamos el 5.º día, estamos desesperados, no hemos tenido noticias, nadie sabe nada de ella. Le digo, bueno, se fueron y me puse a trabajar con los elementos, ¿no? Cuando me pongo a trabajar con los elementos, veo que no, bueno, primero descartando si estaba viva o muerta, no hay desprendimiento, la veo tranquila, que está en un contexto de contención, o sea, está en un lugar que ella se siente segura. Veo que hay una interacción con una persona mayor, como que la persona le da comida. Trato de posicionarme y veo que ella, para acceder al lugar donde está, tiene que subir por una ventana. Y después pasa horas como que estuviera en una azotea por el resplandor que hay, hacía frío en octubre, me acuerdo, pero que era como que tomara calor del sol y se veía reflejado en el piso, como que fuera un piso de azotea por el tema metálico. Se ponía lentes de sol y se ponía a tomar sol, estudiaba, leía ahí, como que estaba haciendo una vida en ese lugar. Eso veías vos. Eso es lo que veía yo. Y que pasaba por una ventana, tenía como un colchón, tenía un televisor chiquito, o sea, estaba pasando bien y contenida, y esa mujer que le daba, de alguna manera estaba en contacto con ella, que le daba comida y era como que había una conexión. Entonces, me llaman, a ver si había visto, le digo, bueno, venga, y entonces vinieron de vuelta, les expliqué, le digo, mire, le digo, ¿ustedes dónde viven? Dice, no, nosotros vivimos en un edificio, en La Unión, le digo, bueno, le digo, ¿ustedes revisaron bien todo el edificio? Sí, dice, claro, revisamos. Le digo, bueno, pero ¿cómo es el edificio? Bueno, tiene 7 pisos, me dice, nosotros vivimos en el 4. Es un edificio que era de mi familia y después se fueron vendiendo, nosotros nos quedamos en ese apartamento, dice mi madre. Y le digo, ¿y qué más tiene? Y arriba le digo, ¿no tiene un apartamento o algo arriba? Me dice, no, lo que pasa arriba lo que hay, dice, es un apartamento chico, dice que era para el portero, dice, pero hace años, como más de 30 años que eso está vacío, dice, está cerrado con candado, incluso soy yo que comando, dice, porque hay tiene incluso unos muebles y unas cosas que eran del palier del edificio, que ya se sacaron, como no hay portería, pero eso está cerrado, dice. Y usted, le digo, sí, dice, yo revisé, fui hasta arriba, estaba todo cerrado. Le digo, bueno, mire, le digo, lo que pasa, le digo, yo veo que ella está en un lugar alto, está en una azotea, no entra por una puerta, sino que como que tiene que subir por una ventana, es como que saltara algo, y después está en la azotea. Y después lo que me llama la atención, le digo, es que hay una señora mayor, con determinadas características, le describo las características, que le está dando comida, que le está... Dice, no, pero usted, dice, usted me está describiendo a mi madre, dice, pero mi madre no me reconoce a mí, me dice, ¿cómo le va a estar? Le digo, bueno, le digo, pero ellas no eran compinches, le digo, no eran
Dice, sí, dice, fíjese que mi madre la crió desde chica, nosotros íbamos a trabajar y ella la cuidaba, son amigas, eran compinches, dice, pero hace 3 años, ella empezó hace como 5 años con problema de Alzheimer, dice, y hace 3 años que no habla, dice que está en el contexto, yo la llevo para acá, vine caminando, pero ni me reconoce, ni está como en un submundo. Le digo, bueno, le digo, fíjese si no hay una interacción y que usted no sabe que ella... Eso fue... el 7, al séptimo día de mañana, que antes del mediodía nos reunimos. A las 3 de la tarde la habían encontrado. Estaba ahí. Estaba, él sube, va a abrir la puerta, tiene el candado afuera, sale a la azotea, y era una azotea donde se colgaba ropa, que eran, digamos que había 4 o 6 personas, apartamentos que funcionaban. Pero, claro, en esa parte de la azotea no había ventanas, pero si tú saltabas 30 centímetros, había otra pequeña azotea que daba, digamos, a la parte de atrás del edificio, donde él salta y mira y hay una ventana, la ventana que da para ese apartamento que estaba cerrado estaba entreabierta. Cuando mira hacia adentro estaba su hija durmiendo en un colchón en el piso. Y mira hacia el costado y había una cuerda que bajaba hasta el 4.º piso. Ahora, después me entero, resulta que su mamá no estaba tan mal como parecía y todos los días le armaba la viandita, incluso tenía que faltaban platos de juego y cosas de su casa, y la mamá, la abuelita, le hacía la comidita, y le mandaba el desayuno, le mandaba cuando sus padres salían, y la tenía ahí hacía 7 días, y la doña mirando para el techo como que no existía. Lo que me enteré, bueno, que es como para después... hacer un capítulo. No, verdad. es que son esas historias. Tengo muchísimas estas historias. Y la doña se hacía la boluda, perdón la expresión, ¿no? Se hacía la que estaba con Alzheimer y tenía una relación increíble con esa nieta. Y su nieta tampoco decía nada, ¿no? Pero bueno, en definitiva... El padre después... El padre después me enteré que la aceptó. Recapacitó, ¿no? Recapacitó y bueno, y la apoyó, pero... Digo, es una historia tremenda. Que si uno tuviera que guionarla sería imposible, y además esa participación de esa abuela, divina, que pese a todo estaba ahí presente, digamos, en el momento que la necesitaba. Muy bien. ¿No? Muy bien, qué linda historia. Sí, es gran una historia linda porque buena. tiene un final feliz. El problema a veces desde la perspectiva de los padres, la desesperación. Imagínate que tenían con esa hija modelo que bueno, que en definitiva la terminaron aceptando y bueno, no he hablado últimamente, pero digo, sé que se había resuelto el problema y bueno, que había todo vuelto a la normalidad. Muy bien. Bien. Gracias, Marcelo. Nos vemos el lunes que con viene. un testimonio de trabajo de adicciones. Perfecto. Despedimos a Marcelo, que está Pache. Como todos los lunes, se viene la música al programa. Acordate de